Dios te bendiga, hermanos y amigos que como cada día están en sintonía con nosotros, con el ministerio Santidad a Jehová, y queremos en esta noche llevar una palabra, una reflexión de la palabra de Dios. Como cada día que venimos orando también por todas las necesidades, pero en esta noche, en este día, queremos llevar una palabra, una reflexión de la palabra del Señor, que es muy necesaria, de la cual estamos todos necesitados. Así que vamos a leer antes de comenzar la palabra del Señor, y le invito a todos ustedes que están viendo hasta ahora este video, que cómodamente en los asientos frente a su computadora, de su celular inteligente, donde quiera que alcance para usted ver esta programación, busque una Biblia despacio, que tenemos tiempo para leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en Isaías 53 como texto principal, donde vamos a disertar la palabra del Señor en este momento. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria al Señor. Bonita palabra que hemos leído del profeta Isaías, como dicen, del evangelista del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y bien claro, hay una palabra poderosa aquí, una palabra que vamos a llamarle a esta reflexión: varón de dolores. ¿Quién lo conoce? Varón de dolores. ¿Quién verdaderamente conoce a Jesús? Quizás muchas personas, muchos cristianos, pensarán que es algo ilógico preguntarle si verdaderamente conocemos a este gran varón experimentado, ese que está aquí en esta pantalla que está a mi lado. Gloria al Señor Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice la palabra. Oiga bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La situación que estamos viviendo en todos estos tiempos, en todos estos días, es una manifestación de apostasía tan tremendo, tan grande, que ha ido arropando todos los extractos de lo que es el Evangelio, de lo que es las congregaciones y la casa de adoración, o la casa de Dios, como muchos le quieran llamar. ¿A qué me refiero? Que la forma de actuar hoy en día de los cristianos dista mucho de la verdadera esencia, del verdadero concepto de decir que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador suficiente. ¿Por qué digo esto en esta reflexión? Porque la cantidad de cosas que vemos que en este tiempo se están manifestando en los templos de Dios, cosas abominables, cosas terribles, que no se corresponden verdaderamente con lo que es llamado un verdadero cristiano. Me refiero que si usted va hoy a una congregación, usted ve como de manera
y misericordia se bailan en los púlpitos, en los lugares santísimos que están destinados para la alabanza y la gloria de nuestro Señor, para la adoración. Y vemos gente danzando con danzas que son o quizás fabricadas, gloria al Señor, que no son danzas por el Espíritu, introduciendo cuantas herejías, cuanto fuego extraño en los púlpitos. Y cuando decimos que vemos fuego extraño en los púlpitos, realmente la palabra dicha por Isaías, la profecía, que quien ha creído a nuestro anuncio, el mismo Señor Jesucristo, quien ha creído a Cristo, un hombre, varón de dolores, ese que, repito, usted está viendo ahí, experimentado en quebranto, ha hecho un sacrificio grande por esta persona que está aquí y por usted que está viendo esta reflexión, para quizá de esa manera ver el comportamiento de un pueblo que dice llamarse cristiano, de un pueblo que verdaderamente dice llamarse el pueblo de Dios. Lamentablemente es algo verdaderamente doloroso cuando el Señor ve que no se corresponde lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Mírelo ahí, lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, mire cómo quedó. Y según yo meditaba viendo en ese gran sacrificio, cuando Jesucristo fue desfigurado en esa cruz del Calvario, fue menospreciado, escupido, le dieron a beber ajenjo, le dieron a beber como un vinagre amargo, y todo eso, soportarlo por ti y por mí en la cruz del Calvario. No se corresponde que hoy seamos tan irresponsables, no se corresponde que hoy haya un desorden tan generalizado dentro de los templos, dentro de la casa de oración, porque oiga bien, mis queridos hermanos y amigos, lo que llamamos iglesia somos nosotros, pero esos templos de 4 paredes, con sillas, con bancas, cómoda o incómoda, el Señor mismo le llamó casa de oración y puerta del cielo. Así se llamó, casa de oración y puerta del cielo. Y si vemos más adelante, esta misma queja que expresa Isaías 53, donde Jesús entra al templo, a su casa, a la casa de su Padre, a la casa de oración, que de eso estamos hablando hoy, de un varón de dolores. ¿Quién conoce este varón de dolores? ¿Y cómo usted lo conoce? Actuando de esa manera tan desordenada, esa manera tan pecaminosa, sin respeto, sin haber comunión, sin haber establecido regla dentro de la casa de Dios. Jesús entró al templo y vio cambistas, vendedores, todo tipo de gente comercializando dentro de la casa de oración. Jesús llega, ese mismo varón de dolores, ese que se ha quejado, porque ha dicho, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizá todos pensaríamos, ¿quién va? Verdaderamente alguien habrá creído, pero no lo puedo concebir actuando de esa manera. ¿Quién ha creído a ese anuncio que nosotros hemos hecho? Que Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el salvador, Jesucristo es todo. Bendito sea Dios para siempre. Entró a ese templo y le dio golpe a los cambistas y le echó fuera y le dijo bien claro, ustedes habéis hecho esta casa de oración como cueva de ladrones, como comerciante, y le tiró toda su mercancía hacia el suelo y lo encominó a que salieran de aquel lugar. La casa de Dios se respeta. Si usted verdaderamente, como dice Isaías, ha creído al anuncio y usted sabe que está cometiendo algo indebido dentro de la casa de Dios, tiene que desistir de hacerlo. Hay que denunciar el pecado. Dice la palabra de Dios, y cito en Proverbios 23:23, una exhortación a todo cristiano, una exhortación a todos aquellos hombres evangelistas, pastores,
misionero, ministro, como se llame, la palabra le dejó una encomienda de las muchas, de las miles que hay. Dejó una encomienda que dice: compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la inteligencia. No podemos comprometer la palabra. Hay que denunciar el pecado. Hay que denunciar estas medidas de apostasía que se han metido en todas las iglesias. No podemos decir que en esta iglesia no, que en aquella iglesia sí. En todas las iglesias donde suena el nombre de Jesucristo, la apostasía ha llegado. Pero, mis hermanos, como vuelvo y repito, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquel que haya creído a este anuncio, que dice en Isaías 53, en el versículo 1, quien ha creído verdaderamente ese anuncio, va a defender la palabra, va a defender la sana doctrina, va a defender la senda antigua. Y mucha gente que nos ven escribiendo por la página de Facebook, dice: ¿qué tanto hablan de santidad? ¿Qué tanto hablan de senda antigua? Pero oigan, mis queridos hermanos, la senda antigua no es el evangelio que muchos quieren pretender decir que somos, que es para viejitos, que es para los anticuados, que es para los atrasados. La palabra de Dios, cito en Jeremías 6:16, dice bien claro: paraos en los caminos, paraos en los caminos. Oiga bien, hay que pararse, porque son muchos los caminos que están trazados. Paraos en los caminos y meditad. Oiga bien, y meditad cuál es el verdadero camino de todos esos caminos que la apostasía ha traído dentro del pueblo de Dios. Y sobre todo dice: y transitar por él. Transitar por el verdadero camino. Y vuelvo y repito, ese que ustedes ven en esta imagen, el verdadero camino se llama Jesucristo. Dice la palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está el camino, ahí está Jesucristo, el cual en esta reflexión estamos hablando. Varón de dolores, ese, ¿quién lo conocerá? Y queremos hacer esta pregunta la noche entera: ¿quién conoce ese varón de dolores? Y tenemos que hacernos ese autoanálisis para saber verdaderamente si nosotros conocemos a Jesucristo. Respetemos a Dios, respetemos a Jesucristo, respetemos las instituciones, aunque veamos que se ha levantado la apostasía y se ha levantado el diablo como poderoso, aunque no es poderoso y anda como león rugiente, porque tampoco es león buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha. No podemos seguir en este camino. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, también se queja y le dice a Jesús, a ese varón de dolores: ¿hasta cuándo yo veré violencia, sangre, pecado en el pueblo? Una queja, preguntándole a Jehová Dios, el profeta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque estamos cansados. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta gente ignorante? ¿Cuánta gente que no están creyendo a esta palabra? Que no le están creyendo a Jesucristo. ¿Cuánta gente anda caminando sin fe, sin esperanza? Caminando por las calles, usted ve gente, lamentablemente, que caminan por la calle que parece que andan muertos, mis hermanos y amigos. Andan como muertos, cabizbajos. No tienen fe ni esperanza. Pero, ¿por qué no tienen fe ni esperanza y andan como muertos caminando? Porque el evangelio se ha tornado un evangelio donde hay muchos cobardes, donde hay muchos comerciantes, donde hay mucha gente irresponsable, donde hay gente hablando mentiras, donde hay gente diciendo que así dice Dios y Dios no ha dicho nada. Esto se está tornando difícil y ese tipo de gente anda muerto porque no encuentran quien le diga la verdad como está escrita aquí en la santa y bendita palabra.
Pero sin embargo también andan mucho caminando como que nunca se van a morir. Andan contra el reloj. Y todos esos ministros de la oscuridad, todos esos pastores de la oscuridad, todos esos pastores negociantes y comerciantes, son aquellos que andan como que nunca se van a morir. Tienen la iglesia como una panadería, tienen la iglesia como un restaurante, tienen la iglesia como un centro o un club social, tienen la iglesia como una discoteca cualquiera. Así tenemos que denunciar lo que está pasando. Ya mucha gente no quiere ir a lo que llaman iglesia entre comillas. Usted invita a una gente, vamos a la iglesia y te dicen que no quieren ir. Porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si tantos irresponsables que deberían de predicar la verdad, no la están predicando. Aún mismo, los mismos cristianos dentro de los templos se resisten a ir a una iglesia, a un templo, a una congregación, porque se ha tornado la misma rutina. 3 horas un domingo, óigase bien, 3 horas un domingo para sentarse a oír música mundana, bachata, merengue, reggaetón, 3 horas, y solamente le dan 5 minutos a la palabra de Dios. En esos 5 minutos que ocupan supuestamente para la palabra, es para terminar pidiendo una ofrenda, 2 ofrendas, 3 ofrendas, la ofrenda de él, la ofrenda de la iglesia, la ofrenda del predicador, la ofrenda misionera, y todo eso es un robo. Así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio con este desorden? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra en el versículo 2 de esta reflexión: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura para que le deseemos, mas sin atractivo para que nosotros le encontremos el sazoncito. La palabra de Dios dice bien claro que nosotros somos la sal de la tierra. Óigase bien, somos la sal de la tierra. Y si la sal de la tierra se deshace, ¿con qué entonces será salada? Si yo me pongo a explicarle a usted como raíz de tierra seca, mírelo ahí, como raíz de tierra seca, así le estimamos en aquel momento. Nuestros antecesores lo miraban como una raíz de tierra seca, sin apariencia alguna. Mírelo ahí, qué apariencia podía tener Jesús en ese momento para que alguien deseara seguir a Cristo en el camino. Varón de dolores, mírelo ahí, experimentado en quebranto, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que hizo ese gran sacrificio en esa cruz pesada, crucificado entre ladrones, golpeado hasta desfigurarle su rostro, su cuerpo, aquel por el gran amor del Padre, cuando dijo: por amor le he dado a mi único hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no ha dado a su unigénito. Pero ¿quién ha creído a ese anuncio? Hay mucha gente que están pensando que el Evangelio es una utopía, que el Evangelio es un entretenimiento social, que el Evangelio es para la persona refugiarse en tiempo de problemas, que el Evangelio es algo que fue formado por los hombres, que fue escrito por los hombres. Pero lo único que yo le quiero decir a usted, lo único que fue hecho por el hombre, fue nada más y nada menos que el pecado, el desorden, la división, la murmuración, el chisme. En eso el hombre, junto con el diablo, que el Señor lo reprenda, ha tenido una participación masiva, una participación contundente, porque el diablo está trabajando, sea en apostasía o como sea, el diablo está haciendo su trabajo. Bendito sea Dios, como raíz de tierra seca.
Así muchos lo estiman. No hay parecer, porque el que está vendiendo el Evangelio, el que está comercializando con la palabra de Dios, no le encuentra ningún atractivo a decir la verdad, sino el entertainment, el entretenimiento, los payasitos dentro de la casa de Dios, las danzarinas con banderas en colores y globos. En eso se está sucumbiendo la iglesia, llevando los festivales, llevando cantautores mundanos disfrazados de cristianos a los templos para entretener a los feligreses. Ya la iglesia no parece iglesia. El templo de Dios parece un circo, como cualquiera, como el circo romano. Allí entretener a la persona, pero sin embargo, mientras están todos entretenidos, afuera, donde está el lobo, allí hay cantidad de gente que se están perdiendo, por culpa mía, por culpa de usted también, óigase bien, por culpa de nosotros, hay muchos que se están perdiendo en la calle. Hay muchos salvos, siempre salvos ahora, porque no le han encontrado el atractivo ni el parecer. Lo han menospreciado. El trabajo que Dios nos dejó encomendado en Marcos 15, cuando dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas aquel que no creyere, ya será condenado. Su trabajo es simple y llanamente creer a este anuncio. Su trabajo simplemente es decir la palabra. Usted no tiene que convertir a nadie. Usted simplemente suelta la palabra. Apolo regó y Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Pero nadie quiere hacer este trabajo porque no hay atractivo. El atractivo ahora que se le encuentra es el dólar, el USA, el peso chileno, dominicano, americano, mexicano, ecuatoriano, peruano, como se llame el dólar, el peso. Todo es materialismo. El evangelio de la prosperidad, el evangelio light, donde se le está diciendo mentira a la gente, grandes templos, grandes cosas, que no le han creído a Dios. ¿Y usted sabe por qué los grandes templos no le han creído a Dios? Porque cuando vienen las pruebas y las dificultades en ellos, esas personas huyen, sufren, porque ellos no han entendido el verdadero evangelio y no le han creído a ese Dios, a ese Cristo crucificado, a ese que no tiene parecer, a ese que estuvo en la cruz del Calvario, donde crucificó la muerte, donde le dijo a la muerte, ¿dónde está tu victoria? Resucitó al tercer día, resucitó Cristo, ese que fue menospreciado, resucitó al tercer día, no se quedó en la cruz, porque hay muchos que todavía lo tienen crucificado, hay muchos que tienen su crucifijo debajo de la camisa, cristianos. Él no está ahí. Cristo primero resucitó en nuestros corazones. Y si tú le has creído a este anuncio, a esta palabra, a esta reflexión, tienes que darle un vuelto a la página, a tu vida, y dejar de hacer lo que tú crees que está bien, lo que no está en la palabra. Hay que sacar a Cristo de aquí, de esta página. Sacarlo de aquí y ponerlo a caminar, a funcionar, porque hace tiempo Él está esperando por cada uno de nosotros. Hay un premio a esta gran palabra de Dios. Óigase bien, hay mucha gente que está buscando la bendición. Mucha gente está buscando la sanidad divina, no la sanación. La sanación es para muchos católicos, así se dice, sanación, pero no es lo correcto, es sanidad divina. Pero aquel que no ha creído a este anuncio, aquel que lo ha tenido como raíz de tierra seca, como que no hay parecer en él, no ha recibido la sanidad. No ha recibido y no la va a recibir hasta que crea este anuncio, hasta que su fe sea vuelta a su vida. Por eso dice, y quiero leerle, mis queridos hermanos, en el versículo 4, su siguiente, en el mismo
de Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por azotado, por abatido, míralo ahí. Así, de esa manera, desde el tiempo de la crucifixión, lo tuvimos por abatido, por algo que sufrió él, para él, su sufrimiento. Llevó ese sufrimiento por nosotros. Él cargó con nuestras enfermedades. Y aún así, lo que dice esta palabra, vuelvo y la repito, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Hay muchos ladrones dentro del pueblo de Dios. Gente, ¿por qué digo ladrones? Enfermos que dicen: yo tengo diabetes, yo tengo cáncer, yo tengo el estómago dañado, yo tengo los riñones dañados, yo tengo retención de líquido, yo tengo la vista dañada. Eso es un robo. El único que está ciego, el único que está enfermo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda y nosotros también lo reprendemos a esta hora. Ese espíritu de enfermedad es un espíritu que nosotros hemos cogido, pero también lo hemos cogido porque no hemos puesto en práctica la palabra, como lo dice aquí. ¿Quién ha creído a este anuncio? Todo el mundo está viendo y asumiendo, como en principio dije, varón de dolores. ¿Quién lo conoce? Vuelvo y digo la pregunta. Usted que está enfermo, que está enferma, usted que está quejada de dolores, dice él que ya él llevó nuestras enfermedades, pero no la hemos reclamado, no hemos hecho lo suficiente para reclamarle, porque tenemos que reclamarle: Señor, sáname, porque ya esa promesa fue hecha en la cruz del Calvario. Sáname. ¿Cuánto piden la oración por la página? ¿Cuánto piden la oración en las iglesias? ¿Cuánta gente oren por mí, por las enfermedades? Y quizás no por las enfermedades, por los problemas familiares. La casa no tienen trabajo, el marido está en guerra, el hijo está en droga en la calle. Hay un sinnúmero de factores. Pide la oración, pido la oración. Pastor, me estoy volviendo loco, tengo una aflicción muy grande en mi vida. Pastor, lléveme en oración. Mi esposo se fue, dejó la casa, y mire cómo estoy. Alguien me dijo: no tengo fuerza ya, no puedo orar, no puedo ayunar. ¿Y quién ha querido nuestro anuncio? Cuando usted pide la oración, cuando usted sinceramente admite: oren por mí, porque hemos dejado que Satanás nos gane ventaja. Porque el mismo Señor dijo: y no ignoréis las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar lo que Satanás quiere hacer en toda nuestra vida, en cada uno de nosotros. Y por eso lo dice, y oiga bien, en el versículo subsiguiente, en el 5 de Isaías 53, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga ya nosotros hemos sido curados. Bendito sea Dios por esa llaga. Mírenla ahí de cerca. Por esa llaga que tiene en su cuerpo, por esa llaga que tiene en la palma de sus manos y en los pies, ya nosotros hemos sido curados. Él recibió todos esos azotes por usted y por mí, gloria a Dios. Y tenemos que reclamar, pero antes de reclamar, tenemos que ponernos en la brecha y decirle: Señor, yo sí he creído a tu anuncio. Yo he creído a tu anuncio, pero ¿de qué manera yo voy a creer a tu anuncio? Cuando yo empiece a practicar la palabra, cuando yo saque a Cristo de aquí, cuando yo cumpla con los mandatos que el Señor me da, cuando yo me santifique y yo me vuelva a Jesucristo y me vuelva a ese que estaba ahí en esa cruz. Cuando me vuelva ahí, entonces, como dice el Señor en su palabra, Jehová Dios, en 2 de Crónicas 7:14, 7 pueblos se humillaren, sobre el cual es invocado mi nombre, y ellos hicieren y buscaren el rostro y pidieran perdón y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces dice la palabra, yo sanaré su tierra y yo bendeciré su tierra. Pero hay que reconocer a Dios. Varón de dolores, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ha conocido? Ese que está ahí, vuelvo y repito, todo el camino de este mensaje. Varón de dolores, ese que está ahí. Tenemos que estar pendientes de eso. Jabe, si usted busca esa gran historia de Jabe, usted se va a dar cuenta que Jabe dijo:
Señor, si tú ensancharas mi territorio, y si tú me dieras bendiciones, y si tú hicieras cosas grandes en mí, hiciera cosas grandes en mi ministerio, como hay mucha gente, yo quisiera tener un ministerio grande, un ministerio poderoso. Si tú hicieras cosas grandes conmigo, pero hoy lo que pedimos, grande carro, grande casa, esposa, esposo, novia, buscamos las añadiduras. Pero Jabe reconocía esta palabra, había creído de la antigüedad, había creído al anuncio que existe un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Él había creído a un nombre que es sobre todo nombre, y por eso se atrevió a decirle, pero dame de todo, pero que tu mano esté conmigo. Si tu mano no está conmigo, no me dé nada. Eso es el fundamento de hombres que le han creído y le van a creer a Dios, que se van a levantar. Isaías, el mismo que había escrito esta profecía. Jehová anda buscando hombres que hagan vallado, que se pongan en la brecha por el pueblo para él no destruirlo. Y no encontró a nadie encontró. Pero Isaías, un hombre que había creído este anuncio, dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque se está necesitando de los hombres de Dios, o las mujeres de Dios, que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lugares donde hay montaña, donde hay río que hay que cruzar, donde hay gente que todavía no conoce la palabra. No es estar en las iglesias con el saquito, con la corbata, con los buenos asientos, con la buena guagua y carro en el parking. No. Se está necesitando a alguien que haya creído este anuncio. Ese que está ahí, está esperando, porque él va a levantar su iglesia. Y en Jeremías 6:16, cuando le dijo, meditar en un verdadero camino, ¿qué dijeron los judíos? No transitaremos. Así están muchos, se están oponiendo al evangelio sin saberlo. Muchos Saulos que creyendo que le están sirviendo a Dios, están persiguiendo a Dios, están persiguiendo a Cristo. Todas esas cantidades de liberales, de iglesias mundanas, sin doctrina. Oiga bien, esas iglesias están persiguiendo a Cristo. Persiguiéndolo por dinero, por ganancia deshonesta, por irresponsabilidades, por hombres charlatanes, porque el evangelio es para gente seria. Y le duele mucho este tipo de mensaje y de reflexión, pero tenemos que levantarnos. Vamos a reclamar las bendiciones de Dios, porque dice la palabra de Dios. Con esto concluyo la meditación de esta palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, y con trompeta de Dios, y con voz de arcángel, va a descender del cielo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que ya han dormido, los que han muerto, siéndoles fieles a Dios, que creyeron a este anuncio, esos que creyeron y murieron, serán levantados primero. Muchos no lo creen y se van a perder, y ese no es mi problema, sino decir lo que dice la palabra de Dios. Y luego nosotros, oiga bien, aquí que viene lo importante, y luego nosotros, el poquito, el remanente, muy poquito, oiga bien, el poquito remanente, no vamos a hacer mucho, porque son poquitos los que están creyendo este anuncio, que le están creyendo esta palabra, que le están creyendo a ese que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Seremos levantados a los cielos, y allí habrá boda y la cena del Cordero. Será el día más feliz, pero aquel que no pudo oír la trompeta porque tenía su cuerpo contaminado, que por cualquier pecadito se quedó en la gran tribulación, será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 18, primera de Tesalonicenses 4:18 dice,
Alentaos los unos con los otros con esta palabra. Vamos a gozarnos, vamos a alentarnos, vamos a hablarle a los hijos, a la mujer, a los hermanos, a los sobrinos, a todo aquello que no, por irresponsabilidad, porque no hemos creído verdaderamente este anuncio, se están perdiendo, en nuestras propias familias se están perdiendo. Vamos a predicarle esta palabra y vamos a regocijarnos de lo que Dios verdaderamente está haciendo. ¿Quién ha creído? Varón de dolores. ¿Quién lo conoce? Jesucristo, el Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire la llaga, corona de espina, para ponerlo en ridículo. Pero fue el gran vencedor, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, el Dios soberano, el Dios sobre todos los dioses, porque no hay Dios como mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, vengo delante de tu presencia, oh Dios. Padre, perdóname si he cometido, Señor, falta en palabra o omisión. Perdona a cada uno de mis hermanos también, Señor, que están viendo este video, Señor, este mensaje, esta reflexión. Padre, tu palabra es clara, yo no he dicho nada de mí. He dicho lo que tú quieres que se diga, lo que tú quieres que se entienda. Padre Santo, Espíritu de Dios, sabemos, mi Dios, que tu Hijo amado, por aquel gran amor que tiene, Señor, sigue dando la oportunidad de su misericordia. Extiende ese brazo de tu misericordia. Padre, en este momento yo te presento a la audiencia, a todos aquellos que están ahora mirando, Señor. Padre Santo, Espíritu de Dios, yo te pido por aquellos, Señor, que están afligidos ahora, que están trastornados, que están en sufrimiento, que no se pueden levantar, mi Dios. Ahora, tócalo, extiende tu mano, Señor, de poder, esa llaga poderosa. Liberta ahora como tú libertaste al endemoniado gadareno, como tú, Padre Santo, libertaste, Señor, y tú sanaste a aquella niña, Señor, Talita Kumi, Señor, como tú lo hiciste con Lázaro, que tú, oh Padre, resucitaste. Resucita, Señor, mucha gente que necesitan ser espiritualmente resucitados. Mándalo a salir de la cueva. Oh Señor, muéstrale el camino, mi Dios, tu voluntad, tu orden, mi Dios. Padre, ahora que no sean como Elías, Señor, que estaban en la cueva, que salgan de la cueva, oh Jesús. Padre Santo, Espíritu de Dios, mira los que están enfermos ahora. Yo ahora digo la palabra de poder. Por tu llaga ya nosotros hemos sido sanados. Sana cáncer, sana ahora diabetes, sana catarata, mi Dios. Sana, Padre Santo, los pulmones, estómago dañado, Señor. Ahora en el nombre de Jesucristo, mira esa columna vertebral que está torcida. Esa persona que tiene migraña y tiene dolor, que no puede dormir. Padre Santo, aquella persona que tiene su columna y sus riñones dañados. Padre, ahora en el nombre de Jesucristo, sana, Señor. Que testifiquen, que pongan su mano ahora. Oh Padre Santo, ponga la mano en esa pantalla. Ahora, Padre, tu llaga, Señor. Esa llaga tuya, mi Dios. Ahora, sana, Señor. Por fe, pon tu mano en esa pantalla de ese computador. Eres sano. Yo declaro esa sanidad y envío la palabra allí. Yo no te conozco, no sé cómo te llamas, pero tú que lo estás viendo, envío esa palabra ahora en el nombre de Jesucristo. Clamo a la sangre tuya. La sangre de Cristo tiene poder. Mire esos hogares donde hay destrucción de familia, de esposo y de esposa. Señor, ahora pasa por ahí. Espíritu Santo, limpia los aires. Ato, ligo, encadeno, reprendo todo espíritu de maldad, Padre, porque lo dice en Efesios 6:12, que venimos contra toda hueste de maldad, gobernador de la tiniebla, Señor, principado. Padre, ahora yo le echo fuera. Dice tu palabra que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Padre, yo ahora lo ato y lo echo fuera de todas esas casas que están ahí, de mi casa, oh Dios. Y dice tu palabra que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Yo desato sanidad sobre esa persona que está ahora mismo frente a esa pantalla. Desato sanidad ahora, sea la que sea.
en el nombre de Cristo Jesús. Desato liberación ahora mismo. Mente atormentada, aflicción se va, tristeza se va. Ahora levántate por la palabra, desato esa palabra, la envío ahí, no importa, no sé cómo se llame. Ahora, levantamiento por el Espíritu. Padre, gracias te damos, Señor. Aquel que ha creído a tu anuncio, Padre, glorifícate. Trabajo, Señor, el que no está trabajando, el que tiene problemas para pagar su casa. Oh Señor, toda escasez, tú eres Jehová Jireh. Ahora en el nombre de Jesucristo, tú le diste, Señor, el maná del cielo al pueblo de Israel. Y yo te pido que ese maná tú lo extiendas sobre cada uno de los que están viendo ahora este video. Padre, te vamos a dar gracias y nos vamos a cuidar de darte la gloria, de darte la honra, Señor, porque es tuya. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendito sea Dios. Santo Dios. Santo Dios.